de eso, todos los libros, no solamente los documentos, los libros de cualquier tipo eran manuscritos. Inclusive existía todo un arte para escribir a mano los libros que se llama pendolismo. Y ustedes ven, si usted ha tenido la oportunidad de abrir un libro antiguo alguna vez, van a ver que era muy florido, muy colorido, tenían mucha belleza los textos, porque así se estilaba en la antigüedad. Pero resulta que la mayoría de los textos que nosotros tenemos hoy, el más antiguo de los documentos manuscritos, data del siglo IX de nuestra era. Inclusive hubo una seria discusión con el libro de Isaías, porque ustedes lo vieron en el segundo video mío, si ya lo vieron, que yo hablo extensamente sobre ese tema. El libro de Isaías, el último manuscrito que teníamos, o el más reciente que teníamos, data del siglo IX de nuestra era. Y el problema es que el libro de Isaías se escribió 1600 años antes. Entonces, los críticos de la Biblia decían que ese libro lo habían mandado a escribir los cristianos, porque, miren, al libro de Isaías le dicen el quinto evangelio, porque el material profético que hay sobre Jesús es tan contundente y tan claro que ellos llegaron a esa conclusión, que ese libro era falso, o que ese libro de alguna manera, sí, Luis Felipe, te escucho, Luis Felipe. Hello. Bueno, ¿quieres decir algo? Dilo, por favor. Bueno, parece que no ha podido conectarse. Pues continuamos. El problema que pasaba era que el libro de Isaías, el original, se escribió 700 años antes de Cristo. Pastor, una pregunta. ¿Usted está diciendo que el libro de Isaías vendí 600 años antes? Sí, si me escucha bien, y además en el segundo video que le dije que vieran, eso está claramente explicado. Solamente lo estoy reseñando. El libro de Isaías se escribió 700 años antes de Cristo. Pero el último documento manuscrito que teníamos de ese libro, la última edición que teníamos, es del siglo IX, o sea, de 1600 años después. Eso dio lugar, gracias amor, a que muchos críticos dijeran que ese documento era falso, que los cristianos lo habían mandado a escribir en algún momento. ¿Y a qué se debe que tuviéramos esa situación? Bienvenido, doctor Pérez Estefan. ¿A qué se debe que tuviéramos esa situación con el libro del profeta Isaías? A que el último manuscrito que nosotros teníamos se llama texto masorético. Lo editaron o lo produjeron una escuela rabínica llamada los masoretas. Los masoretas habían creado un sistema de puntuación y de corrección gramatical al hebreo que le habían llamado la Másora. Por eso le llamaban los masoretas. Era una escuela de escribas y rabinos judíos. Ellos hicieron una edición completa del libro de Isaías. Y se sintieron tan orgullosos del trabajo que habían hecho, que todo el material que les sirvió de base para producir ese texto, ellos lo quemaron. Entonces hubo gente en el siglo XIX que empezó a decir, no, es que los cristianos le pagaron a los masoretas, o que de alguna manera ese texto llegó a nuestro tiempo falseado, porque es que es demasiada la coincidencia que tiene Isaías con los evangelios. ¿Te capta? El que ha leído la Biblia, ha leído el libro del profeta Isaías, se da cuenta que solo en ese libro hay más de 100 profecías sobre Jesús y sobre su ministerio público, que iban a ser de una virgen, muchísimas cosas, su muerte en la cruz y todas esas cosas están muy claramente definidas en el libro del profeta Isaías. De manera profética, este hombre, 700 años antes de Jesús, habló con claridad sobre el ministerio del Mesías, o sea, de Jesús. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, primero porque los masoretas hicieron eso, pero también hay otro fenómeno. Antes del siglo IX de nuestra era, la humanidad escribía en papiro. Y el papiro es primo hermano del papel, un material muy frágil para resistir miles de años. Entonces, a partir del siglo IX se empezó a escribir en pergamino. ¿Qué es el pergamino? El pergamino es un material que se hace de la piel de las ovejas. Y por ser un material más consistente, los pergaminos tienen más durabilidad
que la que tiene el papiro. Por eso el libro del profeta Isaías era cuestionado. Hasta el año 1945, en que un pastor beduino, en el lugar más seco del mundo, un lugar llamado Qumran, descubrió una cueva llena de rollos antiguos en tinajas, donde se encontró una gran cantidad de material hebreo antiguo, entre ellos la Biblia entera, y entre ellos el profeta Isaías, con dos libros del profeta Isaías, uno fragmentado y otro entero. Se le aplicó un procedimiento científico que se llama la prueba del carbono 14, que es la prueba que se considera eficaz en la ciencia de este tiempo para poder fechar más o menos en qué tiempo un material biológico, y la piel de una oveja lo es, por tanto el pergamino lo es, ¿qué edad puede tener ese material? Y cuando le aplicaron la prueba del carbono 14, tenía más de 100, 200 años antes de Cristo. Lo que quiere decir que el libro del profeta Isaías llegó hasta nuestro tiempo, hasta el siglo XX, el siglo de la incredulidad. Llegó este manuscrito y cuando lo cotejaron con el texto masorético, no había gran diferencia. Por tanto, nadie puede cuestionar hoy la autenticidad del libro del profeta Isaías en términos escriturísticos, ¿me captan? Tú puedes decir que tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, pero no puedes decir que llegó falseada. Hoy en día no se puede sostener ese argumento. Gracias a los descubrimientos de Qumran y otro descubrimiento arqueológico que se llama las tablas de Elba. Ustedes pueden escribir por ahí para que lo busquen después en Google y amplíen el conocimiento de estos asuntos que les estoy solamente reseñando en esta hora. Las tablas de Elba y los pergaminos de Qumran. Búsquenselo, usted va a encontrar muchísima información sobre este hallazgo arqueológico, donde demostraron que el texto sagrado ha llegado hasta nosotros tal y como fue escrito hace 1000, 2000 y pico de años, 3000 años. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Wow, bendito sea el Señor. Me perdí un poquito, mi mujer me mandó a arreglar esto, el pedestal. Nos quedamos en el texto masorético, ok, las cuevas de Qumran, muy bien. Pero hay una cosa muy interesante que yo quiero que usted se aprenda. Apréndaselo, para cuando una gente que crea que es científico le salte a usted con eso, de que la Biblia es un libro que llegó falseado a nuestro tiempo. Déjeme decirle que desconfiar de la autenticidad de los libros bíblicos por causa de que todos datan del siglo IX nos llevaría a dudar de toda la literatura antigua occidental. Por ejemplo, el libro de la Guerra de las Galias de Julio César, donde narra su campaña en Inglaterra y en lo que hoy es Francia, antes de convertirse en emperador, en el primer emperador de Roma. Ese libro se escribió unos 80 y pico años de años antes de Cristo. Sin embargo, el último manuscrito que tenemos, solamente tenemos como 2 manuscritos antiguos y datan del siglo X de nuestra era. Lo mismo ocurre con los 10 libros de historia de Heródoto de Halicarnaso, el padre de la historia, el primer historiador de la humanidad, que escribió 600, 700 años antes de Cristo. Sin embargo, los textos más recientes que tenemos de él datan del siglo IX, siglo X. Y así sucesivamente. La Odisea de Heródoto, la Odisea de el gran poeta e historiador griego, De Homero, efectivamente, Homero. La Odisea y la Ilíada de Homero, que se escribieron unos 600 años antes de Cristo. Los últimos documentos que tenemos datan del siglo X y del siglo IX. ¿Por qué? Por lo que les expliqué antes. Porque la humanidad empezó a conservar sus textos antiguos a partir de que se empezó a escribir en pergamino. Un material que se empezó a hacer en la ciudad de Pérgamo, en Grecia, en la Grecia antigua, y que consistía, en vez de papiro, que era un material vegetal, más biodegradable, era pieles curtidas de animales que la ponen transparente de a base de grasa.
Eso, el pergamino, es el material más resistente de la antigüedad. Entonces, dudar de la autenticidad del texto sagrado nos tendría que llevar a dudar de toda la autenticidad de la literatura antigua de la humanidad. Y muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy vienen de lejos. Qué sé yo, desde los escritos de los filósofos griegos, Sócrates, Platón, la República de Platón, los diálogos socráticos y toda esa literatura antigua que es muy diversa, lo que escribió Plutarco y los romanos, Tácito, y toda esa gente que escribió en la antigüedad. Tendríamos que dudar de todo eso. Bien, entonces definitivamente no hay una base científica contundente para dudar de la autenticidad escriturística del texto sagrado que nos ha llegado fidedigno hasta el día de hoy. Una de las cosas de las que Dios se ocupó, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, es que el pueblo que fue el guardián del Antiguo Testamento, y aún lo es, que es el pueblo de Israel, ha sido un pueblo sumamente celoso. Por ejemplo, los rabinos antiguos, cuando transcribían un libro de la Biblia, tenían la costumbre de que ellos comenzaban el libro con todo el cuidado del mundo a transcribirlo, ¿verdad? Porque era a mano que lo hacían. Y si cometían un error, si el libro tenía 10 páginas y en la página 9 o en la página 10 cometían un error, en vez de borrar ese error o quitar esa página, ellos tenían la costumbre de comenzar el libro desde el principio otra vez. Eran sumamente celosos de la veracidad y de la pureza del texto que estaban copiando, porque eran copistas. No es como ahora que todo lo hacen máquinas. En la antigüedad eran hombres los que hacían ese trabajo y tenía que ser sumamente cuidadosos. Entonces, el libro ha llegado hasta nosotros en forma fidedigna. Y si había alguna duda, los descubrimientos de Qumran, la tabla de Ebla y otros descubrimientos arqueológicos del siglo XX nos ayudaron a entender que el libro sagrado ha llegado hasta nosotros tal y como fue escrito. Esto es importante, porque ustedes se van a encontrar con muchísima gente agnóstica que le van a decir todo género de disparate. Por eso el estudioso bíblico tiene que ser un investigador y tiene que nutrirse de toda la información que él pueda para tener argumento con que responderle a los que se oponen y a los que combaten. Acuérdense que le dije que este es el libro más atacado de la humanidad por los enemigos y también más maltratado por los amigos. Usted se va a encontrar mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Una de las razones por las que el pueblo de Dios es tan ignorante es porque a veces en las iglesias le dan una lechita con agua y ya. No le enseñan la importancia que tiene este libro paso por paso, enseñándole las cosas sin dejarle lagunas. Y el propósito de este curso justamente es ese, enseñarles acerca de este libro de Dios, tratando por todos los medios de no dejarle muchas lagunas ni muchas dudas. Si usted quiere más información sobre lo que hemos hablado hoy, le voy a recomendar, y se lo voy a escribir en el chat del grupo, un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Lo escribió Josh McDowell, un erudito cristiano norteamericano muy famoso, y en ese libro le habla de todas las cosas que le he dicho en este momento. Se llama Evidencia que exige un veredicto. El que lee ese libro se da cuenta de que realmente la Biblia es la palabra de Dios y que llegó a nosotros. Dios se ocupó de que nos llegara a nosotros fidedigna, clara, precisa, tal y como fue concebida en los textos originales. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento antes de entrar en el siguiente tema? ¿Todo estuvo claro hasta ahora o hay alguna pregunta? Hello. No hay preguntas. Eso quiere decir que todo estuvo claro. De todas maneras, si se le quedó alguna laguna, pueden consultar luego porque se va a quedar grabado. Muy bien. Lo voy a escribir en el chat dentro de un rato, pero te lo puedo repetir con mucho gusto. Se llama Evidencia que exige un veredicto. Está dentro de un contexto que se llama que se llama apologética, que es la ciencia y el arte de defender una idea. La apologética cristiana
es una tendencia, y Josh McDowell, que es el autor de ese libro, es uno de los apologetas más famosos del siglo XX para acá. Entonces, él escribió ese libro y escribió otro libro que les recomiendo muchísimo, que se llama Más que un carpintero. Levánteme la mano, dígame quién ha leído ese libro de ustedes. Vamos a ver. Más que un carpintero. ¿Quién se lo ha leído? Rosy, la de Willy, lo leyó. Rosy Willy lo leyó. Eso estuvo muy bien, Rosy. Muy bien. ¿Quién más? Yo leí Pastor, evidencia que sigue un veredicto. Ok. ¿Y tú no leíste Más que un carpintero? Qué raro, porque ese libro yo sí lo he promocionado. Ok. Pues nada, les aconsejo. Glady Pérez. Claro. Y lo tengo todavía, el mismo librito. Ok. Es un buen regalo que tú le puedes hacer a una persona que no cree en Jesucristo. Ese libro es contundente. Ese libro te demuestra que Jesús es el Mesías. Así como evidencia que sigue un veredicto, te demuestra que la Biblia es la palabra de Dios. Es muy importante que los cristianos, sobre todo los que son líderes y pastores y evangelistas y predicadores, tengan esos argumentos a la mano. Y esos libros existen. Y yo se los estoy poniendo en la mano precisamente para eso. Son libros que a mí me ayudaron mucho 40 años atrás y lo pueden ayudar a ustedes ahora. Ningún cristiano que pretenda ser líder debe de ninguna manera quedarse sin leer esos libros. Hoy en día tenemos la ventaja de que aparecen en PDF por ahí. Es cuestión de buscarlos. Bien. Ok. Ahora vamos a entrar en otra fase. Yo les voy a decir a ustedes qué es la Biblia en esencia. Y les voy a mostrar en cuántas partes está dividida. Les voy a dejar una tarea, porque la semana que viene, si me hacen bien la tarea, les voy a enseñar cómo buscar en la Biblia en 10 y 15 segundos. Que les necesito enseñar eso y lo vamos a practicar, porque todo el estudioso bíblico, cuando va a un lugar donde se va a predicar la Biblia, él necesita cotejar si eso que están diciendo es lo que dice el texto. Bien, y cualquier cita que le den donde quiera que usted esté, usted la puede buscar rápidamente para poder tener la mano y escuchar sin perder mucho tiempo. Eso se lo voy a enseñar Dios mediante la semana que viene. Es una técnica de cómo buscar rápido una Biblia. Pero, bien, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un conjunto de 66 libros. No es un libro, es una colección de libros. La palabra Biblia proviene del griego biblión, que es el plural la palabra Biblia es el plural del griego biblión, que significa librito. Por lo que Biblia significa los libritos. Y es una colección de 66 libros que se tomó 1600 años en escribirse. Por más de 40 hombres, la mayoría de los cuales no se conocieron entre sí. En 3 lenguas distintas, que fueron hebreo arcaico, griego koiné y arameo. El griego del siglo I y arameo. Y en 3 continentes distintos, que fueron Europa, África y Asia. Esa colección de 66 libros está dividida en 2 grandes grupos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra el quehacer de la actividad de Dios con la formación de un pueblo que él escogió y formó, llamado Israel. La historia de ese pueblo, lo que pasó a ese pueblo para llegar a la tierra que Dios le prometió que le iba a dar, y todas las cosas concernientes a ese pueblo, además de la promulgación de la ley de Dios dada a ese pueblo, la ley de Moisés o la Torá, como la conocen los hebreos. Después, al venir Jesús, se compilaron 27 libros de los originales, de las personas que comenzaron a trabajar con Jesús desde el principio, o sea, de los apóstoles. Los escritos de los apóstoles y de los apóstoles menores también, que fueron los discípulos de los apóstoles. Ese material se compiló y todo eso es lo que nosotros consideramos Biblia y palabra de Dios. La Reforma Protestante produjo un concepto sobre la doctrina que se llama sola escritura. O sea, nosotros creemos que la Biblia es nuestra regla de fe suficiente y perfecta. Mientras hay grupos, por ejemplo, los mormones creen que la Biblia y el libro de Mormón. Los adventistas creen que la Biblia y los escritos de Elena White. Los testigos de Jehová creen que la Biblia y los escritos de Rutherford y de
los maestros originales de ellos, Rutherford y el maestro Tate Russell. Los católicos creen que la doctrina es la Biblia y la tradición y magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia es la autoridad que tiene la iglesia católica para decidir qué cosa es doctrina. Y tiene tres grandes elementos: las bulas del Papa, los concilios y la tradición. O sea, si la iglesia ha hecho eso desde hace 1000 años, eso va, aunque no esté en la Biblia. Nosotros los que creemos en los principios fundamentales de la Reforma Protestante, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, suficiente y perfecta, y que es inerrante en sus textos originales. Si hay algún error, está en las traducciones, pero es inerrante en sus textos originales, y que es palabra de Dios y regla de fe suficiente y perfecta. El que entiende eso, le garantizo, hermano, que su vida va a ser muy diferente, porque entonces la Biblia va a adquirir corporeidad en su vida personal, y Dios se va a revelar, porque ese es el instrumento que Dios usa para revelarse a la humanidad, la Biblia. Dios se va a revelar a su vida de una manera extraordinaria. Una cosa sencilla, porque la Biblia habla más de esta vida que de la vida venidera. Una cosa muy sencilla es que en la Biblia hay 8000 promesas para el creyente. Y el que no la lee, no la estudia, no la escudriña, se va a perder de esa información. Porque esas 8000 promesas no son para un grupo, para una élite selecta. Dice la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas. Todas sus promesas y sus beneficios son para la humanidad. El problema es que hay una humanidad que cree y hay una humanidad que no cree. Hay una humanidad que acepta, hay una humanidad que rechaza. Hay una humanidad que se postra ante Dios y hay una humanidad que se revela ante Dios. Esa es la situación. Pero el propósito de Dios es salvar y sanar a todo hombre. Empezando por los enemigos. Jesús consolidó 12 apóstoles, uno que fracasó. Después echaron suerte y escogieron a otro, un tal Matías. Pero el apóstol número 12 realmente lo escogió Jesús. ¿Y sabe quién era? Un enemigo, Pablo de Tarso, un perseguidor de la cristiandad. Pero el Señor se encontró con él en un lugar y cambió su vida. Entonces, cuando alguien se encuentra con Jesucristo personalmente, su vida va a cambiar. Si encima de eso va a la Sagrada Escritura a tratar de entender el plan de Dios y a tratar de entender la mente de Dios y los propósitos de Dios y las bendiciones de Dios y las promesas de Dios, su vida va a ser realmente fructífera y exitosa. Él dice, por ejemplo, que en Cristo somos más que vencedores. No solo vencedores, más que vencedores. Él dice, por ejemplo, en Juan 10:10, el ladrón vino a matar, a robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El evangelio es una fe basada en la victoria de Jesús. Y esa victoria de Jesús nosotros la arrebatamos y la aplicamos a nuestra vida personal. Y podemos vivir una vida de bendición y de victoria en esta tierra. Y después, lo que el Señor nos tiene en el cielo, que es tan maravilloso, que dice la Escritura que ojo no vio, ni oído no oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Entonces, después de entender que la Biblia es eso, una colección de 66 libros, que se tomó 1600 años en escribirse, por alrededor de 40 hombres, la mayoría de los cuales no se conocieron entre sí, en 3 lenguas distintas y en 3 continentes distintos, podemos seguir entendiendo la importancia de estudiar el libro. Amén. Ahora les voy a mostrar en cuántas partes está dividida la Biblia. Ayúdame, amor, por favor. Tengo aquí un listado. Esther, por favor, cierra el micrófono. Esther, cierra el micrófono porque lo que se oyen son tus niños. Amor, por favor, Esther, cierra el micrófono porque entonces escuchamos a tus niños. Y cuando alguien quiera hablar, pues lo abre, por favor. Pero mientras tanto, manténganlo cerrado para que no haya interferencias. Bien, les quiero mostrar, vamos a ver si lo puedo, cómo se ve. Y vamos a ver cómo se ve en Facebook también. Aquí tenemos, vamos a ver. Bien. Está un poquito difícil de ver, estoy viendo, no lo veo muy bien aquí. Pero ok, vamos a ver el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento está dividido, le está haciendo, la luz se está viendo muy bien, mucho, la luz del otro. Exacto, muy bien, vamos a verlo aquí. Ahora lo ven mejor. Dice Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se divide, primero que nada, en 4 partes. Se divide en el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos, que a su vez se subdividen en profetas mayores y profetas menores. Me explico. El Pentateuco, ¿qué es? La palabra Pentateuco es una palabra griega. Esther, por favor, 15. De ahí viene la palabra, por ejemplo, pentagrama, Pentecostés, etc. Entonces, son los primeros 5 libros de la Biblia, lo escribió Moisés, que son Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. ¿Por qué está escrito en griego, Pentateuco? Es una herencia de la Septuaginta. Acuérdense que les dije que la primera traducción de la Biblia completa, la primera traducción del Antiguo Testamento fue la Septuaginta, que fue en el año 200 y pico antes de Cristo. Recuérdense que les hablé de eso. Entonces, la Biblia de nosotros ha llegado con mucha influencia de esa traducción. Por eso tenemos algunas palabras griegas. La palabra Génesis es griega. La palabra Éxodo también es griega. La palabra Pentateuco es griega. La palabra Deuteronomio también. La Biblia es hebrea. Esos libros tienen otros nombres en hebreo, aunque significan lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de la Biblia, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Luego vienen los libros históricos, que comienzan con Josué y terminan con Esther, y son 12. Después vienen los libros poéticos, que comienzan con Job. Después vienen Salmos, después Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que son 5. Fíjense cómo hasta ahora los libros del Antiguo Testamento se dividen en grupos de 5 y de 12. Después vienen otros 12 libros más, vienen los libros proféticos, que a su vez se subdividen en 2. Los profetas mayores, que son 5 libros, y los profetas menores, que son 12 libros, que comienzan con, ¿cómo que se llama el profeta este que Dios le mandó a casarse con una mujer pecadora? No. Oseas. Muy bien, muy bien. Comienzan con Oseas y terminan con Malaquías, los profetas menores. Son 12. Entonces los profetas mayores comienzan con Isaías, después Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Por qué se llaman mayores y menores? No es porque unos profetas sean de mayor envergadura que otros o más importantes que otros, no. Es porque hay profetas que escribieron mucho volumen, los libros de ellos son más grandes. Y otros escribieron, en el caso del profeta Ageo, fue un solo capítulo que escribió. Entonces los profetas menores son aquellos libros que contienen menos cantidad de páginas. Será llamado de manera convencional así, profetas mayores y profetas menores. ¿Entendido? ¿Todo estuvo claro hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. El Nuevo Testamento. Ajá, adelante. ¿Quién tiene pregunta? Yo ahorita me confundí porque usted dijo los discípulos de los apóstoles. ¿Cómo hacen los discípulos de los apóstoles? Sí, hay otros apóstoles, a los que se le llama apóstoles menores, que no fueron apóstoles instituidos por Jesús, sino apóstoles instituidos por la iglesia, como es el caso de Marcos, Lucas, Bernabé y otros. Aunque Bernabé no escribió en la Biblia, pero hubo un equipo que fueron la segunda generación apostólica, la segunda generación de dirigentes cristianos, entre los que estuvo Timoteo, Tito y toda esa gente, pero que escribieron en el texto sagrado. Tenemos particularmente a 2. Tenemos a Marcos, que es Juan Marcos, que era el sobrino de Bernabé, que andaba con Pablo, fue discípulo de Pablo. Ese fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Y también tenemos a Lucas. Lucas era médico y también andaba en el equipo de Pablo. Él fue el que escribió el libro de los Hechos y también escribió el Evangelio de Lucas.
La iglesia primitiva lo consideró libros canónicos, inspirados por Dios, aunque no fueron escritos por los apóstoles, por los 12 apóstoles, pero desde el principio fueron considerados como libros canónicos, porque toda la información que daban sobre Jesús coincidía con lo que les dicen los otros libros, los otros evangelios. Bien, ok, ¿tuvo claro eso? ¿Hay más preguntas? Pues vámonos a el Nuevo Testamento. Vamos a ver si se ve aquí. ¿Se ve ahí, mi amor? Ok. En 4 partes. Y cuando digo partes me refiero a tipos de libros. Los primeros son 4 biografías de Jesús que se llaman evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Llevan el nombre del que lo escribió. La iglesia hacía. Muy bien. Después viene una colección de 21 cartas que escribieron los apóstoles, que se llaman epístolas. La palabra epístola quiere decir carta. Entonces, aquí están agrupados por género literario. Primero, biografía, que son los evangelios. Luego, crónicas, que es el libro de los hechos. Y finalmente, vemos las epístolas, que son cartas que escribieron los apóstoles. San Pablo escribió 14. Juan escribió 3. Pedro escribió 2. Y Jacobo o Santiago, como se le llama, también escribió una epístola. En total son 21. Y la cuarta parte es un libro profético que se llama Apocalipsis, una palabra griega que en español significa la revelación. Amén. Entonces, hemos visto la clase de hoy. Hemos visto un aspecto importante de cómo llegó la Biblia hasta nosotros, en cuántas partes está dividida y también de qué forma llegó hasta nosotros como la conocemos hoy. Bien, ¿hay alguna pregunta, algún aporte? ¿Alguien quiere comenzar un conversatorio sobre estos temas que hemos tratado? Adelante. Tengo una duda, pastor, sobre algo. Adelante, adelante, Rosaura. Usted decía en los 3 continentes, o sea, Europa, África y Asia. Sí. Ahí fue donde se encontró la Biblia o donde se escribió. ¿Dónde se escribió? Físicamente se escribió. Porque hay libros que se escribieron en Asia Menor, hay libros que se escribieron en Europa y hay libros que se escribieron en África. Pero no quiere decir que están en ese lugar o que la Biblia es de ese lugar, sino que los que lo escribieron en el momento que lo escribieron estaban en ese lugar. Por ejemplo, ¿qué se escribió en África? Los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, se escribió en el tránsito de Egipto, que está en África, a Palestina, en el desierto del Sinaí. ¿Entiendes? Qué sé yo, las cartas de Pablo se escribieron en la cárcel en Roma, una parte, y otra parte en algún punto de Europa, o de lo que hoy es Turquía, o de lo que hoy es Grecia, se escribieron esas cartas. Por eso digo que se escribió en 3 continentes, se escribió en 3 lenguas antiguas, y la escribieron en total alrededor de 40 hombres, la mayoría de los cuales no se conocieron entre sí. Por ejemplo, Moisés no pudo haber conocido a Pablo, porque hay 1100 años de diferencia entre Moisés y Pablo. Tampoco conoció el rey David, tampoco conoció ni a Pablo ni a Moisés. Abraham no conoció a Moisés, aunque Abraham no escribió, estamos hablando de los que la escribieron. Qué sé yo, el profeta Isaías tampoco conoció a Moisés ni conoció a Pablo y escribió un libro en la Biblia. Amós, hubo algunos de ellos que fueron contemporáneos, pero la mayoría de ellos no se conocieron. ¿Por qué? Porque hay una distancia de 1600 años entre el primero y el último en escribirse. Los primeros libros en escribirse son el Pentateuco, pero el último libro en escribirse es el Apocalipsis, que se escribió en el año 96 de esta era, cuando Jesús tenía más de 40 años que se había ido para el cielo ya. ¿Entienden?
¿Todo estuvo claro o hay algo oscuro? ¿O necesitan alguna otra información? ¿Tienen alguna pregunta que tenga que ver con este tema? Pastor, una pregunta. Pastor, una pregunta. Sí, sí. Vamos a escuchar a Mayra, o Claudia Anabel es la que tiene el micrófono abierto. Gentilmente Mayra le cedió el turno. Claudia Anabel, ¿qué tienes que preguntar, querida? ¿Aló? Bien. Adelante, Claudia Anabel. No se escuchó, Claudia. ¿En qué se basó la Iglesia Católica para incorporar Los 7 libros. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Y como es un tema vasto, lo voy a dejar para la semana que viene. Acuerden que no se me olvide tratar el tema de los libros deuterocanónicos. tú y yo la que hablé? Sí, Mayra. Acuérdenme que no voy a tratarle ese tema la semana que viene, porque es un tema vasto. Y no le puedo dar tanta información junta porque no la van a asimilar. Acuérdense que la mejor manera de aprender es enseñar. Si usted esto que aprende hoy se lo enseña a alguien, se va a quedar. Claudia, adelante, Claudia. Llamo lo último. Sí, es que se corta. Claudia, tú tienes que dejar el micrófono encendido y hablar. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. En la carta que usted habló de las cartas paulinas, que era que Pablo escribió 14. Sí. ¿Usted podría decirme las demás? Usted dijo que 3 la escribieron, pero esa parte no logré copiarla. Ok. 3 la escribió Juan, Pedro escribió 2 y Santiago o Jacobo, que es la misma persona, escribió 1. No, ese es de Pablo. Tito y Filemón son de Pablo. Santiago es Jacobo. Lo que pasa es que Jacobo en griego es Iago y San de santo. Por eso es incorrecto decir San Santiago. Es Santiago que se dice. Santiago. Inclusive se escribía con I griega, suena como Yago, San Yago o Santiago. Esas son las cartas. Sí, muy bien. Entonces ya ustedes saben, necesito que me hagan un listado de todos los libros de la Biblia, comenzando con Génesis y terminando con Apocalipsis, y que me le pongan la abreviatura al lado. ¿Cómo lo hacen? Buscándolo en el índice. Aquí está en el índice de la Biblia. Yo lo tengo aquí, observen. Pero necesito que lo copien, porque es como le digo, si se limitan a leerlo, no lo van a aprender. Si lo copian, se les va a grabar. Otra cosa importante es que tienen que recordar que les dije que el Antiguo Testamento se divide en ¿cuántas partes? ¿En cuántas partes se divide el Antiguo Testamento? 4. ¿Y el Nuevo Testamento en cuántas partes? En 4. Cuando digo partes, me refiero tipos o géneros literarios de libros. La Biblia está agrupada por tipos de libros. No necesariamente en orden cronológico, ¿entienden? Sino por tipos de libros. En el caso del Nuevo Testamento, los evangelios están juntos.